Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Pranam, bienvenidos a todos, buen día. Saludos desde Sri Ananda Ashram, aquí en Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde llegué hace unos pocos días luego de haber pasado con mi madre Navidad, Año Nuevo. Aquí regresó hace 2 días a Buenos Aires, por suerte todo en orden. Y bueno, esperando hayan podido tener una bendecida celebración ustedes también en sus respectivas localidades. Feliz de poder estar de regreso con ustedes en nuestro satsang semanal, donde nos reunimos tratando de tomarnos un momento para reflexionar acerca de aquellas cosas aquellos temas, aquellas realidades que deseamos se vuelvan el centro de nuestra existencia, se vuelvan una realidad, ¿no? Se vuelvan no meramente una teoría, información, ¿m? Sino de información a conocimiento, de conocimiento a sabiduría, ¿m? Sabiduría a experiencia, ¿no? A realización directa, a un tipo de visión a través de lo cual logramos verlo todo. Así que en eso estamos, como dirían en Argentina, en eso estamos. Estamos en proceso. Así que gracias por ser parte del viaje, de la experiencia y bueno, como siempre quedan invitados a alzar la mano digital en Zoom si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún tema que quieran explorar más en profundidad, sobre lo cual quisieran oír más en detalle. Tenemos una sola mano digital alzada por el momento que es de Avatari en Bogotá, por lo que vamos a invitarla a ella a activar el micrófono, pero luego de ello no tenemos ninguna otra mano alzada, así que más que invitados a compartir cualquier inquietud y aquello que deseen traer a la mesa el día de hoy. ¿Mm? Avatari, bienvenida. Pranam Maharaj, Pranam para todos. Expreso mi gratitud por el año 2025, por poder recibir así la compañía, recibir la sabiduría y la bondad de Maharaj, de poder seguir en este proceso, que no es nada fácil, pero no imposible. Y también expresar mis disculpas porque no pude conectarme en las últimas veces debido a que tenía la visita de mi hija, mi yerno y mi nieta, que hacía más de 4 años no venían a Colombia. Entonces, pues, eh, como comprenderán, no me fue posible. Pero igual escuché las grabaciones que Maharaj amablemente comparte con todos nosotros. Muchísimas gracias por mantener el Sangha, por mantener la bondad y el amor incondicional en la vida, en lo que es la realidad. Muchísimas gracias. Em, Estoy aquí con una pregunta que ha rondado en mi cabeza hace algunos días y es con relación al libro Personalismo Radical. En, en uno de los, ya en las conclusiones, encontramos un párrafo titulado El derecho y el deber de reescribir nuestra tradición. Y hay una pregunta: ¿cuál es esa única cosa que merece más mi mayor sacrificio? Me está haciendo esa pregunta y no sé exactamente qué es esa única cosa y a qué se refiere con más, que merece más mi mayor sacrificio. Me gustaría pues escuchar un poquito más acerca de esto, porque sé pues que son las conclusiones, sé que pues ya a lo largo del libro se ha venido hablando bastante, pero también dice algo bien importante, que de acuerdo a la respuesta que surge en nuestro interior, procedemos a conformidad. Y entonces yo decía, pero ni siquiera tengo clara la pregunta, ¿cómo voy a obtener una respuesta? Entonces,
me gustaría un poco de claridad acerca de esto, profundidad acerca de esta pregunta tan importante y también en donde se dice morir y renacer. Sé que hemos estado en varios procesos, hablo, ay sí, por mí, muriendo y renaciendo, y que ese es el devenir de la vida, ¿no? Pero en esta pregunta me decía, si yo no la encuentro, si no encuentro esa respuesta, ¿cómo voy a continuar? O sea, ¿cómo hago las cosas? O sea, ¿cómo voy a morir y renacer en este nuevo proceso, en este nuevo nivel, en esta nueva etapa? No sé, de lo que se me presenta en este momento. Muchísimas gracias. Mm. Muchas gracias, Sabatari, por primeramente las palabras de apreciación y gratitud, los buenos deseos, las bendiciones enviados para la gratitud por todo lo que ocurrió el año pasado, los buenos deseos y bendiciones para este año que comienza. Y gracias por la pregunta, por las preguntas relacionadas a la sección de conclusión de personalismo radical, en donde de alguna manera intento resumir eh, el contenido de la obra, pero al mismo tiempo invitar a participación, ¿no? Invitar al lector a participar en la obra, a realizarse preguntas, a trasladar el mensaje, el contenido de la obra a su propia vida, básicamente, ¿no? Para mí, todo genuino, todo libro debería llevarnos al terreno práctico, al terreno de lo vivido, ¿no? No es, para mí un libro simplemente no es sentarme en un sofá, abrir el libro, leerlo, cerrarlo y mi vida continúa igual que antes de haber abierto el libro unos momentos antes, ¿no? Sino, ¿cuál es el propósito de ese ejercicio si no hay una genuina transformación de algún tipo, ¿no? Algún genuino cambio, alguna inspiración, algo que afecte de manera positiva, de mejor manera la calidad de cómo elijo vivir mi vida. Entonces, y sé que a veces no es fácil cómo trasladar, como decíamos hace un rato, cómo volver la información conocimiento, el conocimiento sabiduría, la sabiduría visión, es todo un proceso. Y sí, surgió la inspiración no solo en este libro, sino en el tercero, que bueno, todo está en proceso de publicación al español, de incorporar preguntas, ¿no? En preguntas que invitan al lector a replantearse ciertas cosas o a reflexionar de manera más personal, hablando de personalismo radical, cómo cada una de estas secciones se aplican de manera única y específica a su vida, ¿no? A su vida única e irrepetible, ¿no? Irrepetible, ¿no? Cada cual está viviendo su vida de manera única e irrepetible en relación a la vida de las demás personas y cada momento es único e irrepetible. Entonces, cómo tomar ese mensaje, ese párrafo, esa oración, esa palabra que me llega y volverla mía, por decirlo así? ¿Cómo, en el buen sentido de la palabra, cómo adueñarme del, del contenido del libro y hacerlo propio, mío, ¿no? No, con esto no estoy diciendo plagiar al autor y publicar el mismo libro con mi nombre abajo, pero sí como al leer un libro volver, identificarme con el contenido de manera que siento que me habla a mí, habla de mí, que esa es la idea al menos, ¿no? Esa es la idea, no solo al leer un libro, sino no sé, nuestra tradición cuando hablamos de guru, y en un momento voy a la pregunta en sí. Cuando hablamos de guru, en gran parte hablamos de alguien que describe y que habla todas aquellas cosas que nunca supimos poner en palabras, pero que de alguna manera al escucharlas sentimos una confirmación total y absoluta, ¿no? Experimentamos esa persona o esas personas están eh, describiendo aquello que en las profundidades de mi ser sé que es totalmente cierto, pero que nunca logré articularlo, nunca logré expresarlo, ponerlo en palabras de manera tan clara, tan puntual. Entonces, idealmente también al conectar con una obra, con un libro, algo de eso debería pasar. Ojalá no solo algo,
sino mucho de eso. ¿Mm? Pero de manera que podamos sentir, o eso me habla a mí, eso habla acerca de mí, es mi propia vida. Hay una canción en inglés que dice algo así, ¿no? Como que una persona entra a un cuarto y hay una persona cantando una canción y en esa canción que se está cantando la vida de la persona que está escuchando al cantante está siendo descrita, ¿no? Entonces la persona entra a un cuarto y escucha a alguien cantando su propia vida, sin que esa persona lo conozca, básicamente. Entonces algo de eso deberíamos sentir al conectar con, especialmente con libros espirituales, escrituras reveladas, diferentes maestros, etcétera. Eh, de alguna manera se está develando la esencia de nuestra vida ante nuestros ojos, ¿no? Y se nos invita a participar de ello. Entonces, todo esto para decir por qué intento, por qué incluir preguntas en el libro, en esta sección en particular, intentando invitar al lector a detener la lectura, ¿no? Porque si uno en el libro se encuentra con una pregunta, la idea es no seguir leyendo el libro, sino parar la lectura y hacerse esa pregunta a uno mismo. ¿Mm? Entonces, yendo a la pregunta en particular, que, que corresponde a la pregunta de Avatari, ¿cuál es aquella única cosa, si no recuerdo mal, si no mal no recuerdo, que merece nuestro mayor sacrificio? ¿Estoy diciéndolo correctamente, Avatari? Ok. Bueno, y en ese marco, ¿cómo concebir? Obviamente el concepto de morir y nacer una y otra vez internamente en el marco de la respuesta a esa pregunta, pero bueno, ¿qué quiere decir la pregunta por empezar? ¿Mm? Y es importante, ¿no? Porque muchas veces, como si lo muchas veces tratamos de responder preguntas sin primeramente haber entendido la pregunta, sin primeramente haber, y no digo entendido la pregunta cuando a veces, en el sentido básico de la palabra, oye, alguien me hace una pregunta y no entendí la pregunta. Obviamente tengo que entenderla, pero también a veces cuando creo que entendí la pregunta, quizás no debería estar tan seguro que entendí la pregunta. O quizás la entendí en un nivel introductorio, pero debería sentarme con esa pregunta el tiempo suficiente para realmente entender la pregunta, en un sentido más amplio, más profundo. Y quizás con el paso del tiempo y con el paso de los años, con el paso de la vida, entre comillas, esa misma pregunta vuelve a mí y es una nueva pregunta, ¿no? La redescubro en otra dimensión, en otro nivel de profundidad. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Como en algunas ocasiones mencioné, el año pasado estábamos en un retiro en California con un grupo, éramos como 50, pero estábamos en pequeños grupos de 5, por ahí 6. Y estábamos sentados en un grupo y era como un ejercicio para presentarnos entre nosotros, porque básicamente no nos conocíamos. Y, y la pregunta era, Who are you? ¿No? Simple, pregunta simple, ¿quién eres tú? ¿No? Simple, entre comillas, ¿no? Y claro, la primera ronda, cada cual tenía que responder a la pregunta, esa era la pauta. Cada cual preguntaba, perdón, respondía de la manera inicial, ¿quién soy yo? Y uno generalmente da el nombre de uno, ¿no? ¿Quién es tú? Mi nombre es tal. Obviamente la pregunta no era cuál es tu nombre, era quién eres tú. Pero en fin, y eso indica cómo muchas veces en un principio no entiendo la pregunta, ¿no? ¿Quién eres tú? Me llamo Roberto. Nadie preguntó cómo te llamas. Pero tendemos a interpretar las cosas muchas veces en un inicio, en un sentido superficial. Entonces la primera ronda era, me llamo tanto, vivo en tal lugar, no sé, estoy casado, tengo 3 hijos, lo que fuere. Trabajo de esto. Terminó la ronda. Cada cual se presentó y respondió a la pregunta, ¿quién eres tú? Ahora viene la segunda ronda. Entonces todos estaban esperando la segunda pregunta. Y la segunda pregunta era, ¿quién eres tú? Mm. Y la idea es que uno obviamente no responda diciendo lo mismo que uno dijo antes. Entonces uno ahora está invitando a responder a esa pregunta desde un lugar más profundo. ¿Quién soy yo? Y cada cual respondía, ¿no? Excavando un poco más profundo. Terminaba la ronda y obviamente al final de la segunda ronda ya sabíamos cuál era la siguiente pregunta. ¿No? ¿Quién eres tú? ¿No? Y así estuvimos como 2, 3 horas,
perdí la cuenta cuántas veces hicimos la ronda, pero con la misma pregunta, ¿no? Insistiendo en la misma pregunta y en cada vuelta de una manera más profunda, más profunda. Y nunca terminábamos de tener algo que decir al respecto. No es que, uy, ya no sé qué decir. Pero de vuelta, después de 2, 3 horas terminamos en un lugar muy diferente que como comenzamos diciendo la información oficial de uno, ¿no? Mi nombre es tanto, mi edad, mi peso, mi altura, vivo aquí. Al final de la ronda estábamos en otro lugar, mucho más cercano a cómo responder quién eres tú. Entonces, todo esto lo digo de vuelta, sin haber comenzado todavía oficialmente a responder la pregunta. Pero para mencionar este punto de cómo muchas veces se nos hace una pregunta o nos enfrentamos con una pregunta, sea leyendo un libro, sea que alguien nos haga una pregunta, o sea que la vida nos está haciendo una pregunta. ¿Mm? Como Viktor Frankl diría en su famoso obra El hombre en busca de sentido, muchas veces pensamos, interrogamos a la vida, ¿no? Eh, o nos preguntamos, ¿qué quiero yo de la vida? Y él diría, la verdadera pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué quiere la vida de mí? ¿No? En otras palabras, se me está haciendo una pregunta y tengo que entender la pregunta. Porque muchas veces, como digo, si no entendemos la pregunta, tendemos a responderla precipitadamente sin habernos tomado el tiempo para capturar todas las dimensiones de esa pregunta. Por eso necesitamos estar con una pregunta y repetirla una y otra y otra y otra vez. Incluso, especialmente cuando creemos que la entendimos. Estoy yendo a la pregunta, ¿cuál es aquella única cosa que merece nuestro mayor sacrificio? Entonces, ¿qué quiero decir con única cosa? ¿Qué quiero decir con mayor sacrificio? ¿Qué quiero decir con la pregunta? Y como digo, quizá mi intención al escribir esa pregunta fue una y ahora habiendo pasado 2 años de que escribí ese libro, ya la pregunta me habla de otro lugar. ¿Mm? Y no hay un único significado también. Me explico, no es que hay una única manera de entender la pregunta y por ende hay una única manera de responder a la pregunta. La idea de estas preguntas también es que sean abiertas y que impacten donde tengan que impactar a cada uno de nosotros, donde nos encontramos en nuestro viaje. Pero algunas aclaraciones al respecto. Cuando digo obviamente aquella única cosa que merece nuestro mayor sacrificio, ¿no? Las dos cosas van de la mano. Única cosa, mayor sacrificio. En otras palabras, no estoy diciendo que solamente una cosa merece nuestro sacrificio, o una persona, una situación. No estoy diciendo cuál es la única cosa en la que debemos dedicarnos y todo lo demás hay que negligenciarlo. No. Pero hay un orden de prioridades. ¿Mm? Existe un orden de prioridades en la vida. ¿Mm? Entonces, nuestro mayor sacrificio, sí, hay niveles de sacrificio. Y por mi sacrificio me refiero a no a un esfuerzo, ¿cómo decirlo? Agotador hasta el punto del colapso, ¿no? Porque lamentablemente a veces entendemos sacrificio de manera... Cada palabra tiene que ser aclarada y definida concretamente aquí, ¿no? Entonces, sacrificio no quiere decir un esfuerzo sobrehumano que me lleva al borde del colapso, ¿no? Sino sacrificio, lo que la palabra indica, sacrificio es sacro oficio, ¿no? Oficio sagrado, ¿no? Una dedicación, un esfuerzo saludable, sostenible. Y hay niveles de sacrificio. Estoy dispuesto a hacer ciertos sacrificios por ciertas cosas en la medida que encuentro valor en ello, propósito y sentido. Entonces, en donde encuentro el mayor propósito y sentido, naturalmente voy a estar dispuesto a hacer el mayor sacrificio, ¿no? Si siento que algo es especialmente valioso en mi vida, voy a estar dispuesto a hacer un sacrificio especial por eso. Si siento que algo no es tan valioso en mi vida, no voy a estar tan inclinado a sacrificarme en esa dirección. Entonces, mi mayor sacrificio tiene que ir de la mano, ¿no? Mi mayor dedicación, por sacrificio, entiendo dedicación, entrega, atención, presencia, invertir mi tiempo y mi energía. De vuelta, tenemos tiempo y energía limitados, no podemos darnos el lujo de dirigir nuestro tiempo y energía a todas partes al mismo tiempo. Tiene que haber un foco, idealmente, ¿no? Eso es lo que los sabios nos enseñan, nos intentan decir ahí. Tiene que haber un foco en donde todos nosotros tenemos
voluntad, libre albedrío, podemos a diario elegir qué hago con mi vida, qué hago con mi día, a qué le dedico atención, ¿no? Donde pongo mi atención, simultáneamente ignoro ciertas otras cosas, ¿no? Es simultáneo. Si yo elijo mirar en esa dirección, le estoy dando la espalda a esa dirección, por decirlo así, ¿no? Si yo elijo mirar a la luz, no estoy viendo la sombra. Si estoy viendo la sombra, no estoy viendo la luz. Y así sucesivamente. Entonces, toda elección, toda decisión implica una atención en cierta dirección y no prestar atención en otra dirección. Entonces, la pregunta entonces es importante, bueno, ¿a dónde prestar atención? ¿Qué es aquello que merece mi mayor atención? ¿No? De manera que al mirar eso o al poner mi atención en esa dirección, idealmente puedo ver todo lo demás en su perspectiva correcta. ¿Mm? ¿Mm? Y obviamente eso nosotros lo llamaríamos Krishna, lo divino, lo absoluto, Mahaprabhu, amor divino. Pónganle la palabra que quieran, estamos usando palabras, pero creo que estamos hablando del centro, ¿no? Estamos hablando del centro de la realidad, alrededor de lo cual todo orbita. ¿Mm? Un término muy que personalmente me gusta mucho, un nombre de Bhagavan que se le da en el Chaitanya Charitamrita es Mukhya Sambandha. Mukhya Sambandha significa aquella persona, es un poco compleja la traducción, pero Mukhya quiere decir principal, Sambandha quiere decir relación. Entonces, Mukhya Sambandha, como un nombre de Krishna, es aquella persona en relación a quien todo tiene su relación principal. Mukhya Sambandha. Todo lo que existe, incluidos nosotros, tenemos nuestra relación principal, nuestro vínculo central es con el centro. Y todo lo que existe, el vínculo central de todo lo que existe es con la misma entidad, pongámoslo de esa manera, con el centro, con Bhagavan, con Krishna, Shishirada en Krishna. Ese centro absoluto, ¿m? Todo lo que existe tiene su vínculo central con ese centro absoluto. Entonces, a eso me refiero con aquella única cosa que merece nuestro mayor sacrificio. Obviamente, no todo el mundo va a estar de acuerdo con eso, al menos nosotros como Gaudiya Vaishnavas, al menos en principio, en teoría, vamos a estar de acuerdo con eso. En la práctica probablemente todavía no, no en todo momento. Seamos honestos, por momentos vamos a conducirnos en nuestra vida como si el centro es alguien más o algo más, y nuestra prioridad y foco y atención no necesariamente siempre con lo divino en el centro y con todo lo demás en conexión con ese centro divino, todavía vivimos una vida descentrada en una medida o en otra, no por sentirnos mal y condenar a nadie, ni a estigmatizarlo, sino por reconocer, bueno, es parte del proceso, hay que comenzar en alguna parte y de ahí vamos creciendo. Y ciertas personas que no ni siquiera son parte de una doctrina o participan en una tradición espiritual, probablemente su orden de prioridades es muy diferente. No sé si estoy hablando con alguien que se considera, no sé, agnóstico o ateo, esa persona no va a reconocer lo divino como la única cosa que merece mi mayor sacrificio. ¿Mm? Y de todas maneras las escrituras tratan de, ok, si ese es el caso, de todas maneras encontremos algo que merezca nuestro mayor sacrificio, algo en la dirección en donde podamos dedicar nuestro tiempo, donde podamos servir, donde podamos agradecer. Por dar un ejemplo, en muchas secciones de las escrituras se encuentra, especialmente en los Vedas, los cuatro Vedas originales, no tanto en la sección de los Upanishads, sino en las demás secciones de los Vedas, Brahmanas, Aranyakas y Samhitas. Se encuentran abundantes himnos y oraciones a quienes nosotros llamaríamos como los semidioses, o los devas. No necesariamente a Krishna, no necesariamente a Dios, al centro. Aunque hay diferentes formas de interpretar y algunos Vaishnavas van a decir todos esos nombres que generalmente se les atribuyen a los devas, en última instancia, en primera instancia hablan siempre de Krishna y luego de los devas. Pero la lectura directa del texto indica son
series de oraciones hacia Indra, principalmente Indra, pero Varuna aquí y allá. Y uno podría también entender esa sección como diciendo, bueno, justamente si alguien por X razón no está inclinado a ver a lo divino, a Dios, a lo supremo como el centro, bueno, quizás uno puede comenzar expresando gratitud, devoción, apreciación hacia los devas. ¿Y qué son los devas? Básicamente son la personificación de la naturaleza, de los diferentes aspectos de la naturaleza, ¿no? Agradecerle al sol, Surya Namaskar, ¿no? En este momento, como pueden ver por la cámara, el sol está impactando directamente en mi rostro. De hecho, voy a bajar un poco la cortina porque se me hace un poco difícil ver la pantalla. A ver, ahí va. Es el precio con dar la clase en este horario del día, justo la salida del sol, al menos aquí. Em, Entonces, el Veda en ese sentido dice, bueno, si le resulta demasiado aceptar a Dios, no tiene una experiencia de ello, obviamente uno no lo puede aceptar a la fuerza. Comience expresando devoción, gratitud, dedicación hacia aquello que es innegable ante su mente y sentidos. El sol, la luna, el viento, todos estos fenómenos naturales, la lluvia, la tierra que, que proveen tanto, ¿no? O sea, comencemos de ahí, ¿no? Quizás esa sea la única cosa que merece nuestro mayor sacrificio en cierto nivel de concepción. No hay problema. Y los Vedas dicen, por uno realizar eso debidamente, gradualmente la capacidad de uno se va a ir refinando, ¿no? Y todas estas personalidades de todos estos fenómenos naturales nos van a ir gradualmente ayudando a entender cuál es la fuente detrás de todo ello, ¿no? ¿Cuál es la fuente del sol, por decirlo así? ¿Cuál es la fuente de la luna, de la tierra? ¿Cuál es el centro alrededor del cual todos ellos orbitan? ¿Mm? No solamente los planetas orbitan alrededor del sol, pero el sol orbita alrededor del sol supremo, digámoslo así. Entonces, la pregunta es abierta, ¿no? Y cada persona va a responder de acuerdo a su adhikar, de acuerdo a dónde se encuentren. Ujú. Quizá alguna persona diría, aquella única cosa que merece mi mayor sacrificio es mi hijo, ¿no? O es mi madre, o es mi esposa, o es lo que fuera, es mi carrera. Diferentes niveles de consideración, obviamente de vuelta, en nuestra tradición tenemos cierto foco, pero el punto es, bueno, trata de encontrar algo que merezca tu mayor sacrificio, porque si vives una vida en donde sientes que nada merece tu mayor sacrificio, nada merece ningún sacrificio, probablemente eso implica que no estás encontrando valor, propósito, sentido en nada, y es una manera un tanto peligrosa de vivir tu vida, de esa manera, porque cuando ya no hay propósito y sentido, ¿qué queda? Volviendo a Víctor Frankl, probablemente uno elija acabar con su vida, se vuelve insostenible, insoportable. Entonces, todos de alguna u otra manera tratamos de encontrar propósito y sentido, y sobre la base de aquello que tiene propósito y sentido en mi vida, realizo un sacrificio. Y de alguna manera eso genera un sentido de identidad para mí, da un balance y una estabilidad a mi vida, tengo un propósito, sé qué hacer cuando me despierto en la mañana, por decirlo así. Hay una motivación que me inspira a salir de la cama en la mañana. Porque seamos honestos, si uno pierde todo propósito y sentido en la mañana, uno siente, ¿para qué me voy a levantar de aquí? No tengo impulso para salir adelante en el día. No hay nada que merezca mi salir de la cama. Cuando uno está en profunda depresión no puede sentir eso, ¿no? No quiero salir de acá, no me quiero mover, no quiero hacer nada. No hay motivación, no hay propósito, no hay sentido. ¿Qué decir de sacrificio? No decir, quiero dedicar mi tiempo y mi vida en esta dirección. Entonces, como digo, diferentes tipos de personas, de acuerdo a su situación, van a responder a esta pregunta de diferentes formas. Pero obviamente, idealmente, el viaje de la expansión de nuestra conciencia debe culminar en la fuente de todo, el centro absoluto, a nuestra tradición descrito como mm, Krishna, Radha Krishna, Mahaprabhu. Mm. Entonces, en esa dirección, Srila Siddhar Maharaj hablaría mucho al respecto.
de la palabra sacrificio. De vuelta, sacrificio no puede ser algo forzado, ¿no? Trabajo forzado, sacrificio forzado, sacrifíquese. Tiene que ser algo voluntariamente decidido. Elijo sacrificarme, elijo dedicarme. Si mi sacrificio es n- no voluntario, es una forma de esclavitud, básicamente. ¿Mm? Obviamente, en ciertos momentos, ¿cómo decirlo? Como demos un ejemplo de una madre, ¿no? Una madre puede estar con su bebé, criando a su bebé. Tenemos algunas madres aquí presentes hoy. Estoy seguro que pueden dar testimonio al respecto. Y la madre siente naturalmente dedicarse y hay mucho sacrificio, ¿no? Implícito en ser madre, ¿no? Hace poco estuvo mi madre aquí, estuvimos hablando de varios temas, uno de ellos siendo eso, ¿no? Apreciando el sacrificio de la madre. Y yo como hijo tratando de reciprocar el regalo. Y seamos honestos, va a haber días en donde la madre está agotada, ¿no? Donde no es que, sí, me sacrifico alegremente, Kiyae, mi hijo Kiyae, bebé Kiyae. Hay días donde la madre se preferiría dormir todo el día y descansar, pero no puede. Entonces, tiene que, tiene que haber un tipo de determinación, ok, lo tengo que hacer, pero detrás del lo tengo que hacer hay de todas maneras un afecto, hay un propósito y un sentido, ¿no? No es que la madre dice, no, solamente me sacrifico cuando así lo siente, cuando no lo siento no hago nada. Así que si hoy no siento alimentar al bebé, no lo hago. No funciona de esa manera. Entonces, a veces tenemos que determinarnos y convencernos en nuestra mente, encontrar razones suficientes para que nuestros sacrificios sean bien llevados, tenga un propósito. Pero tengo que esforzarme mentalmente para encontrar eso. No es que quizás brote espontáneamente. A veces brota espontáneamente, a veces no. Pero cuando no brota espontáneamente no quiere decir que entonces no tengo que hacer ningún sacrificio. Quizás quiere decir que tengo que hacer un esfuerzo interno para encontrar las razones debidas que justifiquen ese sacrificio. Porque en lo profundo de mí sé que, estoy hablando más allá del ejemplo de la madre y el bebé ahora, pero en muchos casos sé que sacrificio es saludable y necesario. De vuelta, de una manera sostenible. Pero a veces no tengo presente delante de mí las razones genuinas para hacer eso. Y tengo que buscarlas. ¿Mm? Y obviamente hay momentos en donde puedo elegir no sacrificarme en ciertas direcciones que siento que no son saludables o necesarias, donde puedo descansar cuando es posible para luego volver a dedicarme con mayor ímpetu. También existen esos ciclos, ¿no? O sea, así como uno está despierto durante el día, sacrificándose, por dar un ejemplo, idealmente también está el momento del día donde, o de la noche, precisamente donde uno va a dormir, ¿no? Uno no llamaría a dormir, generalmente uno no ve el dormir como un sacrificio, pero, sea que lo queramos ver así o no, pero uno necesita dormir. O sea, uno necesita restaurar la energía para luego poder dedicarse nuevamente. Entonces, en fin, todo esto para decir que en nuestra tradición como Gaudiya Vaishnavas, para concluir con la respuesta, y perdón la extensión, pero hay bastante que decir al respecto. Cuando encontramos Mukhya Sambandha, el centro absoluto alrededor de quien todo gira, un centro que es supremamente atractivo, supremamente lleno de belleza, de armonía, de encanto, de amor, naturalmente nos vamos a ver inclinados a dedicarnos en esa dirección, ¿no? Srila Jiva Goswami describiría a Krishna de esa manera, diría Bhajaniya Guna Vishishta. Bhajaniya Guna Vishishta significa aquella persona, perdón, de alguna manera mi mano digital se alzó, interesante. Aquella persona, Bhajaniya Guna Vishishta significa Krishna es de tal naturaleza que cuando nos ponemos en contacto con Él, nos vemos irresistiblemente atraídos a dedicarnos a esa persona, a darnos en servicio, ¿no? Entonces, podemos llamar a eso un sacrificio, pero el punto es, todo eso ocurre en tener un genuino contacto con la naturaleza todo atractiva, el supremamente atractivo de Krishna, de la conciencia de Krishna. Entonces, necesitamos tener una experiencia
personal, directa, innegable, hermosa, abrumante en el buen sentido, de lo profundo, de lo bello, para sobre esa base dedicar nuestra vida, ¿m? Sacrificarnos, ¿no? Debemos encontrar el suficiente propósito, el suficiente sentido, el suficiente encanto, fascinación para elegir dedicarnos en esa dirección, ¿no? Si no, sería absurdo, ¿no? Recuerdo un par de años atrás cuando estaba haciendo Govardhan Dandavat Parikram, quizás recuerden la circunvalación a la colina de Govardhan, pero no caminando, sino haciendo Dandavat, postrándome en el suelo, lo cual tomó como 2 semanas. Y uno puede, alguien puede ver eso y pensar, esa persona está loca, ¿no? ¿Qué lo lleva a hacer algo así? ¿No? Es un sacrificio. Entonces, ¿qué experimenta uno internamente para decidir invertir su tiempo y energía en algo así? Ahora, yo haciendo ese Dandavat Parikram me encontré con alguien, creo que les conté, que no solo hacía el Dandavat, se extendía, ponía la piedra y caminaba y hacía el siguiente Dandavat en el siguiente lugar, sino que hacía Dandavat en el mismo sitio 1008 veces. Muchas personas lo hacen 108 veces. Eso ya de por sí toma años terminarlo. Esta persona hizo 1008 veces. Uno ya calcula, ve las piedras y sabe qué cantidad hay. 1008 veces y luego da un paso. Entonces, hicimos los cálculos y le va a tomar básicamente 35, 36, 37 años terminar el Danda Parikram. Entonces, básicamente es la mitad de la vida de uno haciendo eso, postrándose. Entonces, vuelta, es un sacrificio enorme, tremendo. Al mismo tiempo no quiere decir que esa persona estaba contenta, estaba feliz, estaba satisfecha realizando ese sacrificio. Y la pregunta real es, ¿qué lo lleva a hacer eso? ¿Cierto? Esa es la verdadera pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando por dentro? ¿Qué está encontrando? ¿Qué nivel de propósito y sentido encuentra por dentro que lo inspira externamente a expresar eso en la forma de este sacrificio en particular? ¿No? La idea aquí no es quedar horrorizados de lo que la persona está haciendo por fuera y decir, "Oye, yo nunca haría algo así". No hay problema, nadie nos está obligando a hacer algo así, pero la verdadera pregunta es, ¿cuál es la llama dentro de esa persona que lo inspiró a expresar su fascinación, su encanto, lo que sea que experimentó por dentro? ¿Qué lo lleva a expresar eso de esa manera en particular? Que es un sacrificio considerable y eso nos debe fascinar, intrigar y preguntarnos, volver a nosotros mismos y hacernos la pregunta, ¿cuál es aquella única cosa que merece mi mayor sacrificio hoy? ¿Y cómo expresar ese mayor sacrificio hoy? No puede tomar diferentes formas con el paso del tiempo, ¿no? Y aquella única cosa, y no es una cosa en última instancia, obviamente es algo vivo, viviente, es una persona, persona al mismo radical. Krishna se encuentra en constante evolución. Entonces, en la medida que voy redescubriendo mi relación con Krishna, también voy redescubriendo cómo elijo expresar mi sacrificio en respuesta a eso. Y llega un punto en donde ni siquiera voy a pensar en términos de sacrificio, se las hermanas diría. Cierta etapa de la práctica, estoy consciente de que estoy haciendo un sacrificio, estoy consciente de que estoy esforzándome, de que estoy yendo más allá de mi zona de confort, pero estoy encontrando razones suficientes para hacer todo eso, de manera que mi sacrificio sea saludable, justificado, lleno de propósito. Pero llega un momento en donde me encuentro tan arrastrado por la corriente del amor divino, de la fascinación, del encanto, que ni siquiera pienso en términos de sacrificio, ¿no? Si la semana hablaría de olvido de uno mismo en amor divino, ¿no? Ya perdí de vista mi propia existencia como yo estoy haciendo un sacrificio. Simplemente me veo completamente fascinado por el objeto de mi afecto y me veo irresistiblemente atraído a darme en servicio. Pero no se registra dentro de mí la idea, estoy haciendo un sacrificio. Yo soy el hacedor del sacrificio. De vuelta, estamos hablando de etapas muy avanzadas. No nos podemos forzar a estar allí. Pero en eso culmina. Pero volviendo a la realidad práctica de cada uno de nosotros, sí, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Dónde me encuentro ahora?
cómo expresar mi sacrificio en relación al centro. ¿Mm? De una manera saludable, de una manera sana, de una manera que me desafíe lo suficiente para morir a lo que tengo que morir, para nacer a la versión de mí mismo que está esperando nacer, que necesita nacer, a la versión actualizada de mí mismo. ¿Mm? Sí, como dije hace un rato, es una pregunta, una de tantas preguntas que podemos mantener siempre abierta, ¿no? Podemos todos los días hacernos esa misma pregunta, todos los días encontrar un nuevo nivel de respuesta. Así que hablando de preguntas y respuestas, vamos a, por unos momentos, si es que alguien tiene alguna otra pregunta, creo que Víctor hace un rato levantó la mano, pero los voy a invitar previamente a eso, a nuestros cuartos privados en Zoom, aquellos que se puedan sumar, ojalá la mayoría o todos, y compartir por un momento, reflexionar sobre lo que estuvimos compartiendo estos últimos momentos, aquello que particularmente les toca a ustedes, si quieran compartir, bueno, cómo ustedes conciben esta pregunta, cómo ustedes responderían el día de hoy a esta pregunta en particular, cuál es aquella única cosa que merece mi mayor sacrificio, pero previo a eso, Avatar está levantando su mano no digital. Sí, gracias, Maharaj. Es que algo que me pareció paradójico fue encontrar las palabras única cosa. Ya estamos hablando de personalismo y encuentro esta palabra que es tan abstracta, tan impersonalista. Entonces yo decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué es lo que se refiere? Y lo otro es la carga conceptual que tiene la palabra sacrificio, que uno lo asocia siempre con el dolor, con la pena. Y entonces yo decía, pero estamos hablando aquí de algo tan hermoso, veníamos con un proceso y después viene esta pregunta, que no la logro entender. Pues obviamente ahorita ya se aclaran todas estas ideas que tiene uno ahí de tanto tiempo de esta palabra sacrificio, que es bastante fuerte porque ya uno cuando entiende, es colocar mi atención ahí, es mi tiempo, mi energía, dedicarla. Eso es muy diferente a la palabra sacrificio, porque pues es muy fuerte cuando uno lee y uno dice, "Uy, ¿cómo hace un momentico?" Yo volví y leía y leía y leía. Y es más, la anoté, la tengo aquí anotada en una fichita y empecé a replantearla y pues Mm. dije, no, tocó pedir ayuda porque no pude. Muchísimas gracias, Maharaj. No, por favor, y sí, por eso, no solo en este caso, sino en muchos otros casos, elijo tomarme el tiempo de tratar de definir las palabras, porque a veces en una pregunta como ayer tuvimos nuestro satsang semanal al inglés y alguien me preguntó, me hizo una pregunta sobre el libre albedrío. Y la pregunta, bueno, pregunta larga y detallada, pero lo que yo necesité preguntarle a quien me hizo la pregunta es, ¿qué entiende por libre albedrío? Usted. Porque primero tenemos que estar en la misma página sabiendo que estamos hablando de la misma cosa. Porque si no, estamos en dos planetas diferentes usando la misma palabra. En este caso, sacrificio, ¿no? Y sí, justamente estando consciente, y eso es complejo porque a veces si uno viene de una determinada cultura o de un determinado país, quizá una palabra no tiene una connotación negativa como la tiene en otro país. Quizá en ciertos países del mundo sacrificio es, como sea que lo digan en su idioma, no es visto como algo que trae una carga cultural, social, como en otros países, que detona un mecanismo de defensa, una resistencia. Pero por eso hay que muchas veces sí, redefinirla. Si necesitamos usar otra palabra porque nos vemos demasiado detonados por ciertas palabras, lo que sea que funcione mejor sin tener que alterar la realidad, por decirlo así, ¿no? Y de hecho, nuestra tradición, muchas veces lo digo, en el Srimad Bhattan, cuando Brahma se encuentra meditando a comienzos de un nuevo ciclo creativo, y en donde todavía no hay manifestación de los distintos planetas y demás cosas, solo está Brahma, se presenta en esa historia y Brahma escucha esta palabra tapas. ¿Mm? Tapas, tapas. El primer sonido de la creación, uno podría decir. Y tapas se traduce muchas veces como austeridad, que de vuelta es otra palabra similar a sacrificio que puede detonar privación, represión, negación, sufrimiento, dolor, penitencia, en un sentido muy negativo.
Ahora, la palabra tapas se puede traducir por austeridad, no hay problema, pero ¿qué queremos decir por eso? Tapas significa fuego. Y cuando Brahma escucha tapas, significa fuego, él cierra sus ojos y mira hacia adentro. Él comienza a volverse introspectivo, contemplativo. Así es como él entiende la palabra austeridad, ¿no? Vuélvete introspectivo, que es un sacrificio, ¿no? Ser alguien pensativo es un sacrificio, ¿no? Lo más fácil, entre comillas, es no pensar, ser superficial y dejarse llevar por la corriente. No es lo más fácil, al final de cuentas termina siendo lo más complicado, pero en lo inmediato es lo más fácil. Por eso Krishna dice la felicidad en sattva se siente como veneno al comienzo y como néctar al final, ¿no? Dando a entender una felicidad profunda y balanceada en un comienzo, en un principio requiere cierto esfuerzo, cierto sacrificio, se siente como veneno, a eso se refiere. Y luego viene la paz, el resultado de eso. Entonces lo mismo con sacrificio, ¿no? No estamos hablando de algo ligado a un dolor interminable, a una negación, a un castigo, sino a un esfuerzo, sí, no, no estamos en contra del esfuerzo, pero llevado a cabo de vuelta, con las razones suficientes que me inspiran a realizar ese esfuerzo y que me inspiran a entender por qué por qué esto merece mi esfuerzo, merece mi sacrificio, merece mi dedicación. Si no, no es posible. Es como que yo les digo a ustedes, toleren tal situación, pero no les explico por qué tolerar eso, cuál es el propósito, cuál es el fruto de tal tolerancia. Simplemente le digo, toleren. Probablemente no vayan a querer, no vayan a elegir tolerar algo que requiera realmente tolerancia. Ahora, si les explico, no, por tolerar esto, entendiendo por qué tengo que tolerarlo, cómo esto es un ciclo en la vida, cómo esto viene con esta enseñanza, cómo esto me va a dar este regalo, aunque en el momento cuesta, aunque en el momento es difícil, no es que siempre va a ser así. Cuando uno obtiene esa idea más grande, esa perspectiva más amplia, oh, ok, ahora encuentro sentido y propósito a esta tolerancia. Ahora entiendo que esto no es el fin en sí mismo, esto me está llevando a esto, lo mismo con sacrificio, ¿no? Pero bueno, en fin, me alegro de que haya ayudado la respuesta. Bueno, voy a parar la grabación por un momento y los voy a invitar al cuarto preguntas y respuestas. Y dicho eso, Víctor me comentó que la mano digital se alzó por accidente, así que no tenía ninguna consulta, por lo tanto no tenemos ninguna otra pregunta. Si alguien tiene algo que quieran compartir, cuando volvemos del cuarto privado en Zoom, invitados a alzar su mano digital y si no, estaremos cerrando la sesión un poco antes de lo usual, lo que tenga que ser, sin presión. Así que voy a parar la grabación y los invito a los cuartos privados y aquellos que por X razón no se puedan sumar, dediquen unos momentos individuales, personales a tapas, a introspección, a reflexión. ¿Mm? Bien, bienvenidos de regreso. Espero que hayan tenido un buen compartir, un buen batir. En nuestra tradición usamos mucho esta expresión de batir un tema, de batir un té. En el Bhagavatam está esta idea de batir el océano de leche, que implica esta idea de tomar algo y al batirlo uno condensa lo que está ocurriendo, ¿no? En el arte culinario existe eso en muchos departamentos. Cuando uno más bate algo, una nueva sustancia surge a partir de la sustancia previa, por decirlo así, ¿no? La leche batida se convierte en mantequilla y la mantequilla batida y luego refinada termina siendo ghee, por decirlo así, ¿no? Entonces, nuevas sustancias con nuevos nombres a partir de algo que comenzó. Sí, ojalá que hayan podido extraer y descubrir nuevas joyas dentro de lo que estuvimos compartiendo. Bueno, y como dije, hasta el momento no había ninguna pregunta. Ahora veo que Bhakta Prema ha alzado su mano digital, así que lo invito a Bhakta Prema a activar su micrófono con cualquier consulta, tema que quiera presentar. Y si alguien tiene alguna otra consulta también, todavía tenemos algo de tiempo. Y para mí funciona mejor saber con la mayor anticipación posible cuántas preguntas o temas hay para también administrar el tiempo de mis respuestas acordes. Así que
Seguimos con Bhakta Prem. Hare Krishna Maharaj, saludos devotos, pranams para todos. Tengo dos preguntas. Una es bien elaborada y tengo que reformularla para que sea fácil de decirla porque todavía está ahí como es un poco compleja. Dejamos esa para el domingo próximo, Sí, sí, entonces. sí. Y la siguiente es que tiene que ver definitivamente con lo que hablamos anteriormente. Quién sabe, hasta sepa la respuesta, ya tengo clara, pero mejor tener otra, eh, sí, más información, ¿no? No es mi intento poner a Krishna en una caja o ponerlo de una forma, pero lamentablemente uno tiene todavía una realización de Dios bastante pequeña, ¿no? O sea, ahí uno va descubriendo su relación con Dios y conocerlo es es complejo, ¿no? No es fácil, bueno, por lo menos para mí, ¿no? Entonces, sabiendo que Krishna es Vishnu, es Bhagavan, es Dios, eh, nosotros, por así decirlo, o sea, bueno, nuestra línea, nuestra familia, por así decirlo, como íntima, cercana asociados de Dios, a la familia Gaudiya Vaishnava, en fin, tenemos como cierta, no decir preferencia, pero hay como cierta como Krishna crea sus devotos, ¿no? O sea, quién está más íntimamente relacionado con Krishna? Sus devotos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, nosotros adoramos a ese Krishna, ¿no? Entonces, Krishna, por así decirlo, o sea, nosotros no adoramos a Vishnu o también, ¿no? Es todo lo mismo, por así decirlo. Es un poco complejo. Eh, Krishna tiene, por así decirlo, una especie o sea, a ver, yo me, obviamente todos tenemos una relación con Dios distinta, ¿no? Entonces, por así decirlo, aquellos que estamos practicando o los devotos de Krishna tienen por así decirlo, Krishna es como se muestra más travieso, por así decirlo, en su relación con sus devotos o sea, porque uno quiere como controlar el karma de nuestra vida, tener todo cuadrado más o menos, pero Krishna se relaciona con nosotros desde otra, como él quiere, ¿no? Realmente, o sea, entonces entender eso es como complejo, no sé si me dejo entender, o sea, porque nuestra relación con Dios no es relación como con el señor Vishnu en Vaikuntha, que es más reverencial, es como reverente, es como Krishna es Ujú, distinto, ¿no? Entonces, Krishna va a actuar igualmente, o sea, con nuestro karma de manera distinta, ¿no? O sea, a eso voy, como hay una separación, por así decirlo, del resto de mortales o del resto de almas, porque claro, desde esta perspectiva, Krishna ama a todos de manera incondicional, ¿no? O sea, Krishna ama a mi madre, a toda gente que no es, por así decirlo, devota conscientemente, por así decirlo. No sé si me capta el contexto de la pregunta, más o menos. sí, 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 ahí tú Bueno, me dirás con lo que diga como respuesta, como intento de gracias, respuesta, si entendí bien, pero creo que sí. Gracias. gracias. A ver, hay varios temas dentro de la pregunta en sí. Como tú dices, Bhakta Prem, um, no perdamos de vista que cuando hablamos de Krishna, estamos hablando o sea, nuestra tradición habla de la realidad como Advaita Tattva, que básicamente significa conciencia no dual. Perdón si ahora suena un poco abstracto lo que estoy diciendo, pero es importante tener esa base. La realidad última es conciencia no dual que se expresa como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Pero en un sentido entre Brahman, Paramatma y Bhagavan no hay diferencia. Estamos hablando de una misma realidad, de un mismo absoluto. Y dentro de Bhagavan existe la expresión de Krishna, llamémoslo así.
Porque también está Bhagavan Narayan, Bhagavan Rama, Bhagavan this, Bhagavan esto, Bhagavan aquello, por decirlo así. Estamos hablando del infinito, estamos hablando de lo ilimitado, ¿no? Para mantener en vista, sí, como tú dices, quien adora a Vishnu y quien adora a Krishna o quien adora a Ram o quien aspira a entrar en Brahman, en un sentido están todos abordando el mismo absoluto, ¿no? El mismo pero diferente al mismo tiempo, ¿no? No el mismo en todo sentido, pero tampoco enteramente diferente. Ahí es donde entramos en la dinámica de Veda a Veda. Diferente y no diferente, diferente y no diferente. Sí, entre Brahman y Bhagavan hay diferencias, pero al mismo tiempo no hay diferencias. Entre las distintas formas de Bhagavan hay diferencias, pero al mismo tiempo no hay diferencias. Son la misma persona y así sucesivamente. Y digo todo esto también para dejar en claro que como devotos de Krishna, personalmente no siento que tenemos ninguna razón genuina para desarrollar un complejo de superioridad, pensando somos mejores que los demás, somos mejores que los que adoran a Narayana en Vaikunta, somos mejores que un místico cristiano, somos mejores que aquel, somos mejores que aquel otro, que los impersonalistas son peores que nosotros. Tantas cosas que a veces uno lamentablemente ha no solo oído, sino a veces pensado y dicho. Eh, con el paso del tiempo, ojalá la práctica y la experiencia de uno madura de manera que uno abarca y da lugar a todos en su respectivo sitio y al mismo tiempo uno tiene su propia afinidad, tiene su propia inclinación, tiene su propia elección, su propio llamado. Ahora, dentro, como tú dices, dentro de aquellos que adoran a Krishna, Krishna dice en el Bhagavad Gita, capítulo 4 verso 11, famosa declaración, de acuerdo a cómo alguien se aproxima a mí, yo reciproco. En otras palabras, él está validando nuestro rol en la relación. Él no se impone ante nosotros, ¿no? De acuerdo a cómo yo elijo relacionarme con Krishna, él también va a relacionarse con nosotros, ¿no? Aunque hablamos de Krishna, hay diferentes Krishnas, por empezar, ¿no? En el sentido de que está Krishna en Dwarka, Krishna en Mathura, Krishna en Vrindavan, el Krishna de las Gopis, el Krishna de Yashoda, el Krishna de los Gopas. O sea, es el mismo Krishna, pero diferentes disposiciones emocionales, así como uno es uno con su mamá, uno es otro con su esposa, uno es otro con su amigo. Es el mismo, la misma persona, pero en diferentes humores, en diferentes modalidades, ¿cierto? Por dar un punto de referente con el que podemos conectar y de ahí aplicarlo al absoluto, al infinito. Pero incluso si uno diría, bueno, pero como Gaudiya Vaishnavas adoramos al Krishna de Vrindavan y el Krishna de Vrindavan es, como tú dijiste, no sé, travieso, juguetón, o tiene esta partícula. Entiendo, pero ¿será que yo me estoy relacionando con Krishna de esa manera? Porque si la Prabhupada, por ejemplo, diría, si uno puede estar adorando en el altar a Radha y Krishna. Pero si la adoración que uno realiza de Radha y Krishna está predominada por Vaidhi, por reglas y regulaciones, y por lo que tengo que hacer y no tengo que hacer, y lo que va a pasar si no hago esto, aunque por fuera uno esté adorando a Radha y Krishna, uno está adorando a Lakshmi Narayan. En el sentido de que la adoración de Lakshmi Narayan se ve más predominada por esta orientación de Vaidhi, esta orientación de Dios, tengo que adorar a Dios. No se está condenando a eso, simplemente se está diciendo es un tipo de aproximación a lo divino. Entonces, si mi adoración de la deidad de Radha Krishna es con una conciencia donde predomina la idea, estoy adorando a Dios, tengo que adorar a Dios, si no adoro a Dios esto va a pasar. Eso en esencia es más una adoración a Lakshmi Narayan que a Radha Krishna, aunque por fuera parezca Radha Krishna. ¿Se entiende la idea? De la misma manera, uno puede ser un Gaudiya Vaishnava, estar afiliado con esta tradición que en principio, decimos sí, nuestra aspiración es a vincularnos con Dios de una manera tal en donde perdemos de vista que es Dios. ¿Mm? Porque ese es el humor en Vrindavan. Nadie se relaciona con Krishna como si fuera Dios. ¿Mm? Dios es Narayan en Vrindavan. Y los Brajavasis van a orarle a Narayan para que Krishna esté bien.
¿no? Esa es el tipo de las oraciones a Dios en Vrindavan, ¿no? ¿No? Sí, los Brajavasis le oran a Dios, pero todas las oraciones desembocan en Krishna, ¿no? Que Krishna esté protegido, que Krishna esté bendecido, que Krishna crezca de manera saludable, que todo sea auspicioso para él, ¿no? Entonces es una psicología muy interesante. Pero de vuelta, en la práctica, quizá la manera en la que nos conducimos no es tan así todavía. Y no es para criticarlo, simplemente es un proceso gradual. Entonces digo todo esto para dejar eso claro. No quiere decir que porque uno esté oficialmente afiliado a la Gaudiya Sampradaya, eso de por sí garantiza que uno ya se está relacionando con Krishna en los términos que la Sampradaya propone como el ideal último. Quizás no. Y no hay problema, de vuelta, es un proceso gradual, ¿no? Es un proceso gradual. Entonces, y uno tiene que decidir eso, como digo. Si uno elige relacionarse con Krishna de una manera, no sé, yo he escuchado, he visto devotos que tienen ideas muy, con todo respeto, por ir a un extremo ahora, pero tiene ideas muy disfuncionales de Krishna. Como que tiene una idea muy filtrada de traumas no resueltos con figuras de autoridad en el hogar y proyectan todo eso a Krishna, como el Dios castigador que está arriba en el cielo, que está enojada, que se enoja conmigo muy fácilmente, que no se lo complace fácil, en relación a quien debo sacrificarme de manera excesiva y con suerte quizás llamo la atención de él por un momento. Y de vuelta, todo eso no tiene nada que ver con Krishna. Todos nuestros filtros de asuntos no resueltos en el hogar, probablemente. Trauma no resuelto de la infancia. Aunque uno por fuera es un Gaudiya Vaishnava. ¿Me explico? Gaudiya Vaishnava, Krishna Vrindavan, Ki Jai, pero en la experiencia interna que uno puede tener de Krishna puede ser muy disfuncional y filtrada con traumas no resueltos. Puede pasar, puede no pasar, pero puede pasar. Entonces digo esto para decir de vuelta, que alguien sea un Gaudiya Vaishnava no implica que todos están sintiendo lo mismo, todos están experimentando a Krishna de la misma manera, que Krishna está reciprocando de la misma manera con cada uno de ellos. No. Algún practicante de otra tradición que no es Gaudiya Vaishnava puede tener una conexión más sana y más íntima con la divinidad que un Gaudiya Vaishnava. De vuelta, no estamos aquí para competir y decir quién es más, menos, mejor, peor. Al final del día es, como tú decías, la relación con lo divino es radicalmente personal, es única, es irrepetible. Entonces, sí, en nuestra tradición Gaudiya Vaishnava se nos introduce esta idea fascinante y atractiva y hermosa de, de Radha y Krishna, de la simplicidad, de la dulzura, de la intimidad, de la amorosidad, de la conexión de la pareja divina, de todo lo que acontece alrededor de ellos. Que decir, hablar de Mahaprabhu y el Gaur Lila como otra capa extendida del Braja Lila. Increíble, hermoso, Kijay. Estoy aquí por todo eso y sigo aquí, y pese a todo lo que pasa en el camino. Pero, ¿qué tanto, dónde estoy yo en relación a todo eso? ¿Dónde está mi relación con Krishna hoy? ¿Qué es lo que se interpone en el camino de eso? ¿Qué necesito sanar? Quizás en un comienzo la mayoría de los devotos necesitan tener una idea más aishvárika de Krishna, ¿no? Más Krishna, la fuente de todo, Dios omnipresente. Y no hay problema, nadie está criticando eso. Una idea más de alguien, una idea que provee orden, que provee balance, estabilidad, o que hay un centro, hay un orden, hay un ser que me protege, que está consciente de mí, etcétera, etcétera. Krishna en el Bhagavad Gita y el Bhagavatam mismo una y otra vez como que balancean estas dos ideas, Aishvarya y Madhurya, Aishvarya y Madhurya. Majestuosidad, intimidad. Majestuosidad, intimidad, ¿no? En medio del Braja Lila, ¿no? Krishna en el medio del Braja Lila como niño con Yashoda, Dios teniendo una mamá. De repente, comiste tierra, abre la boca. Krishna abre la boca y todos los universos están dentro de la boca. Eso es Aishvarya, ¿no? Pero después viene el Madhurya, en donde Yashoda ve eso, pero a los pocos minutos lo sigue tratando como un hijo. Entonces ya no es Aishvarya, es Madhurya.
Otra vez luego, Krishna alza Govardhan. Wow. Eso es Aishwarya, un niño de 7 años levantando semejante colina. Eso no es madurez, es Aishwarya. Es un síntoma de majestuosidad. Pero cómo los Brajavasis reaccionan ante eso, wow, eso es madurez. De la misma manera el Bhagavad Gita, ¿no? Krishna dice, Ham sarvasya prabhapo mata sarvam pravartate. Yo soy la fuente de todo, todo emana de mí. Aishwarya. Soy el origen del universo, de todo lo que existe. Ittimatva vayante man Buddha bhava samambita. Aquellos que saben eso y que, ¿cómo decirlo? Que digieren esa información debidamente, eventualmente me adoran con amor y con intimidad y con profundidad. Culmina en eso, pero quizás comienza en, primeramente, tener una conciencia de Krishna como Dios y eventualmente ver a Krishna no tanto como Dios, sino como Krishna, como la suprema personalidad de Dios, como Prabhupada diría. Una cosa es Dios, otra cosa es la suprema personalidad de Dios. La idea de Dios ahí quedó en un rol secundario. La suprema personalidad aparece como algo primario. Pero en un comienzo quizás necesitamos una idea más general. Entonces ahí es donde cada uno tiene que analizarse, observarse internamente y ver, bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi relación con lo divino, con el dulce absoluto, como gusto decir? Y, y qué es lo necesario y lo saludable para mí, dado donde me encuentro, para seguir avanzando y desarrollando esta relación, seguir profundizando. ¿Mm? Y entender, es una invitación a participar, no es Krishna imponiéndose ante mí, diciéndome, haz esto y sé de esta manera. Él está interesado en ver cómo yo elijo participar en mi relación. Es un ida y vuelta, como toda relación. Si una relación es solamente en una dirección, es una relación tóxica. Yo creo que todos tenemos experiencia en este mundo. Si uno se está relacionando con alguien y esa otra persona, la otra persona solamente quiere ser escuchada, no está interesada en escucharme, solamente quiere recibir, no está interesada en dar, salga corriendo de esa relación. No, no hay un ida y vuelta, no hay un interés en esa dinámica del amor. Entonces Krishna está interesado en esa dinámica. Entonces, ¿cómo yo quiero participar en esta relación? ¿Cómo yo elijo participar? Por eso él dice, de acuerdo a cómo tú te acercas a mí, yo reciproco. ¿Mm? Krishna no está diciendo, acércate a mí o solo de esta manera, si no, no hay reciprocidad de mi parte. Él no dice eso, él dice, hay un gran espectro de posibilidades de cómo tú quieras relacionarte conmigo y yo voy a responder en conformidad. Él tiene su propia abordaje, su propia intención, pero también su propia intención en la relación no anula nuestra participación. ¿Mm? No sé si se entiende, Bhakti Prem, no sé si suma lo que estoy diciendo. Veo que levantas la mano, quizás tengas algo que comentar al respecto. Sí, quería aclarar que no era mi intención crear la idea de que por ser miembro, participar de esta filosofía, tengo eh, o siento un tipo de superioridad sobre otros No, no, no. integrantes de mi familia, o no quiero, no quisiera entender algo así, no simplemente era... No, no, no estoy eh, diciendo que tú tenías esa idea, solamente lo aclaré porque varias veces podemos tener esa idea. y justo pensé ahorita, en todo caso, nuestra línea hacer Rupanugas, pues va en la forma de servicio a los devotos de Krishna. O sea, es un poco, es el camino, ¿no? Más que con Krishna directamente, básicamente no queremos nada, ¿no? En cierta medida, ¿no? Es como, eso es como, Tampoco lo diría de esa manera, ¿no? claro, no, pero, claro, suena un poco mal decirlo, pero me refiero, eh, es el sirviente del sirviente del sirviente del sirviente, ¿no? Es un poco... Ujú. en teoría muy grande a donde va, donde, cómo funciona. Es que la idea justamente, gracias por decir eso, porque ayuda a entender el punto. Cuando hablamos de tener una relación con Krishna, con Dios, a veces tenemos una idea muy exclusivista al respecto, que es entre Dios y yo, y todo lo demás queda Claro. excluido. Y no, en realidad.
verdadera conexión con Dios, como hablábamos en mi respuesta mm, a la primera pregunta de Avatari, Mukhya Sambandha. ¿Quién es el centro? ¿Quién es Dios? Aquel en relación a quien todos tienen su vínculo central. Entonces, si yo me relaciono con aquel en relación a quien todos tienen su vínculo central, relacionarme con ese centro implica relacionarme con todo lo demás que está relacionado con ese centro. Por eso cuando, como tú dices, dasa, 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 no dasa, ser un sirviente de Krishna implica ser un sirviente de todo lo que está relacionado con Krishna. Por empezar, sí, un sirviente de aquellos que están sirviendo a Krishna, un sirviente de aquellos que están sirviendo a aquellos que están sirviendo a Krishna, y un sirviente de todo al final de cuentas, porque mm, todo está relacionado con Krishna. Jiva Goswami dice eso cuando él comenta en el verso del Bhakti Rasamrita Sindhu, donde Rupa Goswami define que es Uttama Bhakti. Si somos Rupa Nuga, vamos a seguir a Rupa Goswami. Rupa Goswami define que es Bhakti para nosotros. Y él utiliza la palabra Krishna en el verso. Krishna Anusilanam. ¿No? Anyavilasita sunyam jnana karmadhyanabritam anukulyena Krishna Anusilanam Bhaktiruttama. Dice, el objeto perfecto y último del Bhakti es Krishna. Y Jiva Goswami dice, esa es una definición completamente acertada, pero que puede ser entendida de manera muy estrecha. Pensar el objeto de mi devoción y de mi amor es Krishna puede ser exclusivista. Jiva Goswami dice una definición más amplia, más abarcativa, es el objeto de mi amor y devoción es Krishna y todo lo que existe en relación con Krishna. Y todo lo que existe, ¿qué es lo que existe en relación con Krishna? Todo. Y de ahí viene la noción de ser un sirviente del sirviente del sirviente del sirviente, que la intención de esa expresión es ser un sirviente de todo. Por eso, a ver si me sale al inglés, al español. Hace poco leí un libro de Ilia Delio, ella es una monja cristiana, franciscana, también científica y teóloga, y ella escribió en una parte de su libro, no solamente la meta de la vida es amar a Dios, que no tenemos nada en contra de eso, pero que implica todo eso. Y ella me gustó cómo lo expresó, ¿no? Como expandiendo esa noción, amar, la meta de la vida es amar a Dios, decía, la meta de la vida es enamorarnos de la totalidad de la realidad en forma absoluta, ¿no? Pues una cosa es amar a alguien, otra cosa es estar perdidamente enamorado de alguien, ¿no? Y esa es la meta, estar perdidamente enamorado de Krishna. Pero de Krishna implica de Krishna y todo lo relacionado con Krishna. Entonces, estar perdidamente enamorado de la totalidad de la realidad de forma absoluta, no de forma parcial, relativa, ¿no? Entonces, una manera más detallada de decir lo mismo, decir, la meta de la vida es amar a Dios. La meta de la vida es estar perdidamente enamorado de la totalidad de la realidad en forma absoluta. Y eso nosotros en nuestra tradición, cuando Mahaprabhu diría, Gopi Bhartu Pada Kamalayor Dasa Dasa Anudasa. Naham Viprona Chapatir Napi Vaishyana Sudro Naham Varnina Chagrihapatir no Vanastoyatirva. Dice, no soy Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra, no soy sannyasi, Vanaprastha, Grihastha, Brahmacharya. No me identifico con nada de eso. Solamente me identifico como un sirviente, el sirviente, el sirviente, el sirviente de Sri Krishna, el amado de las gopis, etc. Entonces, y ese verso es utilizado en nuestra tradición en el día a día como Bhuta Shuddhi, que es otra manera de decir una purificación, como una meditación para purificar nuestro sentido de la existencia, nuestro sentido de la identidad. ¿Quién soy? De vuelta, ¿quién eres tú? Como hablábamos hace un rato. ¿Cómo responder a esa pregunta? ¿Quién soy? Soy brahmana, soy kshatriya, soy sudra, mi nombre es esto, trabajo de esto, nací en este país. Todo eso son upadis o designaciones temporales. Soy un sirviente del sirviente del sirviente. Que es otra manera de decir soy un amante de todo. Quizá no lo soy todavía, pero esa es mi aspiración. Y como diría Prabodhananda Sarasvati, incluso si no logro alcanzar esa meta, ese ideal tan noble en esta vida, al menos permítaseme morir con esa aspiración. Si logro morir con esa aspiración, considero mi vida un éxito. Porque ese ideal es tan noble, tan dignificante,
que incluso si no lo alcanzo, pero al menos logro morir aspirando a eso, eso es más que suficiente. Y esa aspiración va a garantizar que eventualmente uno lo alcance, ¿no? Como para también entender, como decimos siempre, no es que el bhakti es un logro que uno lo alcanza en un par de meses, años y ya está. Es un ideal tan noble, tan abarcativo, volverme un amante de todo. Toma trabajo. Entonces, si no logro alcanzar la realización perfecta de ello, y de vuelta, perfecta, siempre se puede seguir puliendo, al menos permítaseme morir con esa aspiración, con ese anhelo, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso ahora, ¿no? Como sadhakas, como practicantes, estamos recibiendo un ideal, una meta, como hablábamos hace un rato, aquella única cosa que merece mi mayor sacrificio, ¿no? Conectando los temas. Ese ideal, esa meta, Srila Sridhar Maharaj diría, una persona es considerada por el ideal que tiene. Más allá de que si lo haya alcanzado o no, dónde se encuentre, pero si establece un ideal profundo, noble, universal y está sinceramente abocado a perseguir ese ideal, uno ha de ser considerado en esos términos. No es tanto ya llegué, no llegué todavía, cuánto falta, sino mantén el ideal más noble posible, más profundo, más abarcativo posible en tu vida y trata de que tu vida gire alrededor de ese ideal. Trata de perseguir ese ideal. Más allá de que falles miserablemente miles de veces y que caigas y tropieces, eso es secundario. Para Krishna eso es totalmente secundario. Lo importante es que mantengas el ideal en su lugar, en vista, y continuar. El ideal más elevado por naturaleza es un ideal muy generoso, muy compasivo. Por lo tanto, no importa que tantas veces falle, cada vez que vuelva a dirigir mi atención hacia ese ideal me está dando otra oportunidad, me está dando esperanza para seguir adelante. ¿Mm? Entonces, al menos permítasenos morir, como digo, aspirando, anhelando ese ideal de volvernos amantes, sirvientes de todo. ¿Mm? Amar a Dios implica eso en última instancia. Es algo muy orgánico, muy abarcativo. ¿Mm? Entonces es un trabajo gradual, pero de vuelta, tenemos todas las razones para celebrar que ya hemos recibido ese ideal, que ya hemos recibido ese horizonte en nuestra vida, esa proyección y que estamos recibiendo las herramientas, la inspiración, la guía para crecer y avanzar a ese respecto. ¿Mm? Así que, perdón, tenía una alarma ahí sonando. Por lo tanto, hay todas las razones para celebrar, ¿no? De dónde nos encontramos y a partir de ahí seguir creciendo. Así que vamos a poner pausa al compartir. Los invito unos momentos más al cuarto privado una vez más. Veo que Avatar está levantando su mano si es que hay una pregunta nueva o diferente. Si es posible, la podemos dejar para la próxima semana. Si no es urgente, urgente. Gracias. Voy a pausar la grabación y los voy a invitar unos momentos más a compartir en cuarto privado reflexiones sobre lo que acabamos de discutir. Bien, bienvenidos de regreso nuevamente. Esperando hayan tenido un saludable, nutritivo compartir. Y como les mencioné por el día de hoy, vamos a poner a descansar nuestra sesión. Espero encontrarlos el próximo domingo, mismo día, mismo horario. Ya estamos retomando nuestro horario usual semanal, así que vamos a mantener este horario durante un buen tiempo. Cualquier novedad estaremos avisando. Y bueno, profunda gratitud por su presencia, sus contribuciones, realizaciones, apertura, búsqueda, indagación, participación en este viaje hermoso que estamos viviendo juntos. Así que será hasta muy pronto. Sriman Mahaprabhu ki jai, Claro. Shri Harinam Sankirtan ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Sadhu Sangha ki jai, Gaur Premanand Hari Bol. Vanchakalpataru Vischa Kripa Sindhu Vyai Vachapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.